Eguardión de Noí. Vamos a continuar con las ponencias de cáncer laboral. Quiero agradecer vuestra presencia, vuestra elección de estar en esta sala ahora y que os sea de provecho. Como os decía, seguimos con la segunda parte, el segundo bloque de ponencias de cáncer laboral, y para ello contamos con 4 ponentes que coincide que todos trabajan en Osalan, son compañeros nuestros. En primer lugar estará Ivón Izaguirre, que es ingeniero de organización industrial, técnico superior en prevención de riesgos laborales. Desde el 2007 trabaja en el Centro Territorial de Guipúzcoa de Osalan, en el sector de construcción, como técnico de prevención, lógicamente, y desde el 2010 está dedicado más específicamente a los temas de amianto en la construcción, en relación a tareas de identificación, elaboración de planes de trabajo de desamiantado, formación, etc. En la actualidad también está participando en un grupo de AENOR, en un grupo de trabajo de AENOR de identificación de amianto, que dará lugar, Dios mediante, seguramente el próximo año, a una nueva norma UNE en este sentido. También es docente en el máster de prevención de riesgos laborales de la UPV desde hace varios años y su ponencia lleva el título de Amianto, Identificación e Inventarios. Cuando quieras. Kaixo, egunon. Tan ongi etorri. Martxan jarri ate, ni ez naiz izan, uste. Bueno. Bienvenidos al Palacio Euskalduna, luego veremos fotos que van a resultar curiosas. Pero primero quiero empezar con este ongi etorri, con este graffiti que no está aquí al azar, porque está hecho sobre placas de fibrocemento con amianto. Edificio que está dentro de un barrio de Vitoria, muy activo en temas sociales, muy en boga, muy en los medios, y que en breve será derribado en base a un proyecto de derribo que debe tener identificado e inventariado el amianto instalado. De esta forma, lo que buscamos es que se identifique ese amianto, que se inventarie, para que cuando alguien mire memoria, planos, presupuesto y demás, tome las decisiones correctas para que el amianto sea retirado de forma adecuada. Hemos dividido esta parte de identificación en varios bloques, empezando por el por qué tiene esto interés para Osalan, y luego iremos viendo algunos otros aspectos que hemos considerado relevantes. En este esquema hemos resumido algunas de las fases que tiene una retirada de amianto, empezando por la propia necesidad de la actuación sobre el material, esa primera decisión para actuar. A nosotros nos ha parecido interesante recalcar hoy este porqué por el efecto preventivo que vemos que tiene una actuación correcta en fase inicial, aunque otros días ya hablaremos de los puntos limpios, por ejemplo, los garbigones. En nuestra opinión, que el amianto se gestione por esta zona alta del esquema que corresponde con lo que nos pide el Real Decreto de Amianto, o que se gestione por la zona baja, la zona de las fugas, que se gestione por la zona baja depende que se identifique correctamente y que se quiera actuar como cancerígeno que es. Cuando hablamos del amianto se suelen utilizar varias clasificaciones. Así, la guía técnica del Real Decreto nos hace una clasificación en función de su contenido. Tomando como ejemplo un material muy utilizado en la construcción, como son las placas onduladas de fibrocemento, nos podemos encontrar con materiales como el de la foto, un material libre de amianto, un poliéster reforzado con fibra de vidrio, libre de amianto. Otros que a la vista podrían inducir error son materiales que por su forma, color y les llamamos presuntos materiales con amianto. Y luego hay otros que prácticamente estamos seguros por las características que vemos que tienen amianto. Pero en ocasiones podemos tener dudas sobre el material que, en caso de que tener suerte, podemos recurrir incluso a la codificación que llevan las propias placas marcadas, depende del año de fabricación. En este caso es una codificación que pone NT, o sea que nueva tecnología no contiene amianto,
con lo cual resolveríamos la duda que tenemos. Y en otras ocasiones nos viene otra codificación, también normalizada, que nos marca que SLAT tiene contenido en amianto, con lo cual ya estamos resolviendo las dudas, pero no es habitual, la verdad, encontrarnos con materiales marcados. Estos materiales con amianto pueden estar instalados en la industria, en bienes de equipos, en trenes, en otro tipo de vehículos, pero por supuesto están incluidos en la edificación, de la que tenemos numerosa bibliografía, tanto en forma gráfica como en publicaciones de administración y fundaciones de sobra conocidas, que nos van a ayudar a hacer esa identificación de amianto. Pero también tenemos otras fuentes muy valiosas, como son los catálogos comerciales, que muestran los productos que estaban disponibles en aquella época. Algunos de ellos se vendieron mucho y además son reconocibles fácilmente, como los de la foto, pero otros son muy singulares, como algunos de los que nos muestran los catálogos que había en la época, pues como productos como el fibromármol o bajorrelieves hechos con fibrocemento, con amianto y cemento mezclado. A continuación vamos a ver algunas fotos extraídas de catálogos. Si me deja. Esto no tenía yo previsto. Como por ejemplo, placas onduladas de color rojo, sombreretes de chimeneas también son muy típicos. Materiales de revestimientos de fachadas, persianas, bajantes de tuberías, de fecales o de pluviales, depósitos, o incluso otro tipo de materiales con publicidad variopinta, claro. Pero estos materiales que hemos visto no pueden ser comercializados en la Unión Europea desde hace años. Pero aquellos que estaban instalados en aquellas fechas sí que se podían utilizar hasta su retirada o fin de su vida útil. Y este concepto de vida útil es el que nos genera problemas. Por ejemplo, el ejemplo de la foto. Ya lo siento. La técnica me está jugando una mala pasada. Quería enseñar una foto, por fin, de una chimenea que no evacúa nada. Entonces, el concepto de vida útil gráficamente se resume aquí. Si no tiene ningún uso, este producto ya no tenía por qué estar ahí. Luego podemos recurrir a Wikipedia y demás, que al final no nos hablan de conceptos demasiado bien definidos, nos habla de duraciones estimadas, de uso como cálculo, uso para el cálculo, incluso de estimaciones de tuberías, pero no hay un concepto de vida útil que nos haga que se pueda obligar a retirar una vez pasado ciertos años. ¿Por qué la obligatoriedad? ¿Por qué es obligatorio al final? Bueno, el Real Decreto de Amianto ya nos indica que en aquellas actividades en las que el proyecto tiene que incluir esa identificación, una identificación que veis reflejada en el estudio de seguridad o estudio básico según corresponda, y allí donde no haya proyecto, en la propia evaluación de riesgos. Pero también aquí hay otro concepto importante que es allí donde haya dudas. Si tenemos dudas sobre la presencia de un amianto, el Real Decreto nos dice que tenemos que seguir las disposiciones, tenemos que ser restrictivos. Cuando hablamos de obra, los estudios de seguridad y salud deben ser realizados por personal técnico competente. Ayer ya nos hablaron bastante de ello, a la tarde, que en ocasiones no son capaces de darle alcance y contenido a la identificación. Nos solemos encontrar con frases del estilo de en caso de que se detecte, se actuará, pero no, la identificación tiene que ser previa, tiene que ser parte del proyecto. Y muchas veces nos encontramos con que ni siquiera se busca que haya amianto, aunque hay indicios más que evidentes de que los haya.
Y la duda suele ser esa, ¿por qué no se recurre a aquel que sabe en aquella materia? Otras veces ya se recurre en estabilización de taludes, por ejemplo. Siempre se trabaja con geotécnicos, con estudios geotécnicos. Para poder tomar decisiones, pues con el caso del amianto deberíamos actuar de la misma manera. Otro error habitual suele ser que los proyectos no contemplen esa localización e identificación teniendo en cuenta que el amianto es un riesgo especial. Y suele llevar o puede llevar, en ocasiones también suele llevar, a que se sanciona al promotor del proyecto por la falta de alcance y contenido. Bueno, os iba a contar una anécdota de proyecto que se está ejecutando al lado de mi casa. Y es que es un bidegorri que de siempre todos conocemos que hay huertas con fibrocemento. Y ha sido muy curioso pues, que ni el proyecto hecho por esa administración pública, ni el estudio, ni el plan, ni nadie hubiera identificado nada. Luego se presentó un plan de trabajo una vez iniciada la obra, con las consecuencias que tiene eso de retrasos, interferencias en la obra. ¿Es obligatorio realizar un inventario? Pues si tenemos en cuenta solo el mundillo nuestro de la prevención de riesgos, no, al menos con ese nombre no. Pero si pensamos en temas medioambientales, sí, ahí la obligación es clara y directa y se llama inventario de residuos peligrosos, con lo cual le miremos con un enfoque o con otro, pero tenemos la obligación de hacerlo. ¿Qué buscamos evitar? ¿Qué buscamos evitar nosotros con ese tipo de trabajos? Con la identificación y realización de inventarios. Pues sobre todo este tipo de tres situaciones que vamos a ir viendo luego por fotos, si me deja el ordenador, ya lo siento, en las que vamos a ir viendo ejemplos de retiradas de amianto que no han sido autorizadas, bien en obras de rehabilitación, bien en derribos, o bien instalación de líneas de anclaje, que está muy bien para que el trabajador no caiga por una cubierta frágil, como es la de fibrocemento, pero que no se puede hacer de cualquier manera. O exposiciones inadvertidas que solemos sufrir también los técnicos de prevención, los de Osalan, y seguro que alguna vez algunos hemos estado expuestos. Y luego otra mala práctica que es la del ocultamiento de materiales. En cuanto a retiradas, bueno, un trabajador en cubierta haciendo una retirada de placas de fibrocemento, de esas uralitas, entre comillas. Un derribo en el que parte se respetó porque no le interfería al contratista en ese momento, pero que sí que habían hecho una retirada y le habían escondido el material en la propia obra. Instalaciones de paneles fotovoltaicos sin hacer una retirada previa de las placas, sino haciendo prácticas incorrectas, prohibidas, como es, por ejemplo, el taladrado de esas placas de fibrocemento para colocar los anclajes, para colocar una línea de vida, pero una práctica incorrecta. O inventarte un conducto de ventilación o una zona de ventilación, pues taladrando una placa existente pues, de forma manual. Exposiciones inadvertidas, nos hemos encontrado, por ejemplo, en derribos de ruinas industriales en los que a primera vista lo único que había era un edificio con fibrocemento en cubierta y en fachada, pero luego lo que había dentro ya era de escenario de terror porque ya nos encontramos con materiales friables en mal estado, pues porque habían pasado amigos del ajeno pues para llevarse el metal, pero dejaban pues, el amianto. Entonces ahí se ven pues, calorifugados y restos de refractario y caldera pues, en mal estado. O irte a una obra en la que no esperas ni siquiera ver amianto y ver que todas las bajantes ya estaban retiradas y acopiadas en una esquina. O materiales ocultos porque, bueno, al final se suele hablar de 3.000 aplicaciones que se le han dado al amianto y esta es una de ellas. Es, en vez de usar encofrados, pues usar materiales con amianto, tuberías, en este caso chimeneas, pues para inventarte un pilar nuevo. O materiales ocultos bajo la teja, que son difíciles de localizar.
O sitios también más inesperados, pues como los puentes de la autopista, que vas a un viaducto y de repente te encuentras con que se han utilizado placas y allí están. O evacuación de aguas del tablero de un viaducto también, pues hechas con fibrocemento en sitios no visibles, claro. Con el mismo sentido, pues placas de fibrocemento utilizadas en escaleras, en vierteaguas, en cajas de persianas, balcones. O muy habitual también el que una administración pública decida hacer una obra con un objeto, que puede ser la sustitución, por ejemplo, de la red de abastecimiento, y durante esos trabajos pues aparezcan pues, el tubo de telefonía de fibrocemento, aunque el promotor de el dueño de ese tubo diga que jure y perjure que nunca usa fibrocemento, nunca usó, pues, al final se van apareciendo y van generando sus problemillas. O situaciones de emergencia, como las dos de la derecha, una es un incendio, una panadería, la otra es un incendio en una nave de guarda de embarcaciones de recreo, con lo cual no os asustéis, abajo a la derecha es fibra, pero hay muchísima fibra de vidrio, aunque también había fibra de amianto. Y a la izquierda es otro uso también habitual, pues el uso del revestimiento en un hastial de un túnel guipuzcoano, que para más INRI está en curva y en cuesta y suele ser zona de accidentes también. Y el ocultamiento de materiales, hemos puesto varios ejemplos sobre doblaje de cubiertas. Doblaje de cubiertas, que es una forma barata de salir del apuro. Tienes un problema con tu cubierta de fibrocemento y la tapas con una chapa y si quieres la remachas a la de abajo o la anclas o perforas. Son actuaciones que no debieran hacerse. O iniciar derribos con una cubierta de chapa que está ocultando todas las placas de fibrocemento, que luego lleva a una paralización del derribo o una sanción. Esto es una foto de una operación previa de lo que se suele llamar un encapsulado, que suele ser una forma también de proyectar una pintura o un producto a base de corcho o de clorocaucho sobre una cubierta de fibrocemento, pues para alargar la vida útil de ese producto, ¿no? ¿Dónde está el problema? Pues aplicar la pintura no tiene por qué tener problema respecto a las fibras de amianto, pero el problema viene de la limpieza previa que necesita ese material para proyectar, que ya se hace rascando, barriendo lo rascado, ya se hace con una liberación de fibra ya reseñable. Que luego suelen dar, una vez proyectado el material, a ya no placas unidas por anclaje, sino a placas unidas por materiales que ya son mucho más difíciles de desmontar. O sea que son situaciones en las que se ahorra tiempo y dinero inicialmente, a día de hoy, pero que luego va a complicar sobremanera el desmontaje futuro de esa cubierta. Soluciones que no siempre son válidas. Esta cubierta no tenía 10 años, se había proyectado material, no se había adherido, bueno, pues tuvieron que afrontar la retirada, con lo cual el gasto ya pues doble. O ocultamiento de esta chimenea en la que se retiró primero el sombrerete y luego pues, se dejó oculto parte de la chimenea, el conducto, el tubo. O las medianeras que en algunas localidades hay muchas en las que las placas de fibrocemento en un momento dado no molestan al derribo que se está haciendo abajo, pero luego estas placas que estaban aquí y esta chimenea, claro, el que va a hacer la casa nueva pues quiere apurar lo máximo, quiere aprovechar lo máximo, con lo cual ya se empiezan a inventar ya encofrados ya más manuales, dejando ahí mismo el material y generando problemas. O ocultamiento de materiales también nos solemos encontrar en contenedores, bien con materiales enteros como son las tuberías estas de bajantes, las jardineras enteras o incluso, peor aún, el propio que quiere ocultar el material pues lo ha roto, se ha expuesto y le ha pasado el problema a la siguiente persona.
buscamos evitar también, que se olvide que estamos tratando con un cancerígeno y que hay gente que está siendo vigilada, hay gente que está enfermando y lo peor es que muchos han muerto ya. También buscamos evitar que los proyectos se centren solo en aspectos económicos, de ejecución y secuencia de trabajos. Y queremos que tengan en cuenta de forma conjunta aspectos ambientales y de prevención, incluyendo la identificación de amianto, y con buenas subcontratas en su caso. Para eso está el coordinador en fase de proyecto también. Buscamos evitar también que se olvide lo que está permitido. Es decir, solo se puede hacer demolición y retirada de amianto y no se deben realizar otras actividades que, por ejemplo, dan un segundo uso al amianto después del fin de su vida inicial, o que simplemente se dejen materiales enterrados, como en ocasiones nos pasa con las tuberías de abastecimiento de agua, que se hacen canalizaciones paralelas. Bueno, ¿y quién puede identificar este amianto y cómo debe hacerlo? Bueno, el Reglamento de Servicios de Prevención ya define que es una de las funciones propias de la especialidad de higiene y que para eso podrá utilizar normas UNE allí donde la normativa no indique el cómo hacer. A día de hoy, a la espera de que cambie la normativa, estamos con el etcétera, no tenemos norma UNE, pero bueno, esto cambiará en breve. 4 situaciones que se nos pueden dar, y algunas más igual también, pueden ser estas. La norma que comentaba José Cabrerizo de identificación, que el próximo año esperemos que esté aprobada. La segunda, de técnicos superiores en prevención. La gente que está habilitada para realizar ITES también, a su nivel, pero también hacen identificaciones de amianto. Y luego está las empresas herreras que tienen una autorización administrativa para realizar esos planes de trabajo con toma de muestras y demás. Bueno, no todos estos identificadores van a dar la misma calidad de servicio, pero sí que lo que nosotros buscamos es que, por lo menos con el fibrocemento, no haya error. O sea, el fibrocemento es un material muy identificable y buscándolo va a aparecer. Y la forma de actuar debiera ser que esta gente detectara sospechosos, materiales que ante esa sospecha recurre allá a una empresa especializada que va a realizar su toma de muestra y análisis con laboratorio, donde ahí ya el factor de sorpresa, la eficacia del análisis ya tiene que ser prácticamente total. ¿Qué puede pasar si no identificamos? Bueno, podemos ser segurolas y considerarlo amianto, que tiene un coste económico mayor, claro. O podemos ir por la vía de abajo del sistema, la ilegal. Y un ejemplo de identificador que nos hemos encontrado alguna vez enfrente de nuestro propio centro territorial, y era el señor ese que está ahí arriba. Uy, perdón. El señor ese que está ahí arriba, que saldrá de nuevo. Bueno, y que se estaba jugando la vida delante nuestro. Vale, en cuanto a inventarios, y con los 5 minutos que he perdido, ya lo siento, con mi torpeza informática, os voy a enseñar cuatro ideas que tenemos. Bueno, inventarios públicos ya hay. Este es un ejemplo de Canadá, donde tiene una información básica. Y nosotros, a la espera de que la Unión Europea detecte o ya indique cómo hacer la detección y registro, nosotros nos estamos moviendo con estos 3 niveles de inventarios. Uno preliminar de oficina, en lo que en base a ortofotos y a los datos que tenemos de catastro, de planes de trabajo, de datos de la autoridad laboral, nos podemos ya hacer una composición y tener una primera estimación de lo que nos podemos encontrar. Claro, las ortofotos, la limitación que tienen es que solo vas a ver desde arriba y con ortofotos que te dan 3D puedes ver algo más, puedes ver algo de fachadas, pero tienen sus limitaciones. El ejemplo de las ortofotos pues, quedará para la documentación, pero nosotros buscamos que se hagan inventarios básicos en base a observación directa,
con el objeto de ver tanto fachadas como chimeneas, como depósitos, como materiales que desde una foto aérea no somos capaces de ver y necesitamos acercarnos allí. Con la colaboración de la gente que haga ITES para los ayuntamientos, con el REGITE, y con unos inventarios detallados ya basados en la toma de muestra y análisis y con el saber hacer de las empresas RERA autorizadas que ya saben manejarse con todas las herramientas disponibles. Bueno, os iba a contar el caso de la lavandería, pero era un ejemplo de un edificio sospechoso porque era del año 60, que andando por la calle ya ves que tiene chimeneas, ya llegas a un nivel de saber que tiene aislamiento, pero luego lo que había dentro de esa lavandería en ese proceso ya superaba todo y nos encontrábamos con todo tipo de materiales friables que tienen un grado de peligrosidad pues, infinitamente mayor que las chimeneas que veíamos inicialmente. Con los ayuntamientos les estamos impartiendo formación, junto con el IVAP o en algunos casos directamente, basándonos en el modelo GeoEuskadi con un producto objetivo que es que cada municipio disponga de un inventario municipal de nivel básico para todos los edificios, detallado para los que son propiedad de ellos mismos y que luego funcionen en base a una ordenanza que contemple el amianto a la hora de realizar las obras. Tenemos definido un proyecto SIG, quedará también para documentación. Y acabo enseguida. Os hemos puesto también un par de pantallazos de lo que es esa toma de muestras que hemos tomado en la calle, que ha sido muy básica, con una tablet Android definiendo una base de datos, incorporando la información que teníamos de las fotos aéreas y de catastro y demás, con la facilidad de poder sacar fotos en el momento, de registrar datos en el momento, con el objeto final de reflejarlo en GeoEuskadi, en un sistema de información geográfica común, público, y que nos permita, de un primer vistazo, ya tener una identificación previa de estos materiales, que nos permita saber a grosso modo lo que hay, los datos de identificación básica, y que luego se pueda configurar en base a esa toma de datos que hemos hecho en la calle o de un inventario detallado que podría tener o del resultado de una inspección técnica de edificios. Bueno, para acabar, 6 reflexiones. Hay un lema muy de pancarta que hemos visto y muy duro, que es el de el amianto mata, y le añadimos el fibrocemento también. Se suele hablar de amianto cuando hablamos de amianto al 100%, fibrocemento es una mezcla. Pero hay gente que está muriendo también por trabajar o por haber trabajado mal con el fibrocemento. La necesidad, la obligación de realizar esa identificación en fase temprana para poder actuar bien, para poder ir por la zona alta del esquema. La visión integrada del proyecto. Necesitamos que los proyectos contemplen desde el inicio esa identificación, no porque se necesita. Con los ayuntamientos, pues como dice el lema del Congreso, prevenir, asesorar, acompañar, lo estamos haciendo. Sí que estamos viendo un cambio cultural. Había traído 2 vídeos de bricomanía, uno haciendo la ilegalidad de retirada del fibrocemento con amianto y luego la rectificación que tuvieron en el programa. Y luego sí que vemos que suele haber confusión en cuanto a la prohibición y obligación de retirada, porque se dice que desde Europa dicen que hay que retirar, pero todavía no tenemos, a nivel de reglamento o de directiva, no tenemos la obligación de hacerlo. Ojalá llegue. A nivel de documentos de la UE, tenemos únicamente el informe del 2012 y el otro del 2015 de erradicar el amianto. Y siento muchísimo porque no me ha gustado nada tener problemas con las presentaciones, pero bueno, eskerrik asko por la paciencia y cosiat.